Bienvenidos a una nueva entrega de Con Toda Diversidad, una producción idea del Museo de Medio de Comunicación, la Dirección de Diversidad, Disidencia Sexual e Identidad de Género, con el acompañamiento y la técnica de Chaco TV. En esta oportunidad vamos a estar entrevistando a una gran compañera, amiga, una mujer política, militante, feminista. Es mamá de Beni y de Belti, es recibida de la Universidad Pública, es docente actualmente, es diputada nacional por la provincia del Chaco, periodo 2015 al 2019 y un periodo del 2019 nuevamente elegida con un segundo periodo de diputada nacional para representar al pueblo del Chaco. Con nosotros, nosotros, la amiga feminista y también compañera Lucila Massi. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ur? Gracias por la invitación y por la presentación. Una presentación que es todo vos. Ay, gracias. Es todo vos. Y me gustó esto de mamá de Beni, de Belti. Primero, ¿no? Digo, también uno en la presentación va representándose en qué es lo primordial también de nosotras como nosotres como personas. Así que bueno, yo me identifico como mamá de Benicio y de Beltrán y es un enorme orgullo ser su mamá. Bueno, para comenzar a transitar esta pequeña entrevista que vamos a hacerte, ¿cómo manejás vos la energía, esta energía y los tiempos entre el rol de familia y esta función pública o la política? Bueno, intentamos equilibrar siempre, ¿no? Recién antes de compartir este programa hablábamos detrás de escena lo que significa, ¿no? De equilibrar un poco también las tareas personales, de la familia, de los cuidados, de la representación política y sobre todo también equilibrar esto, ¿no? De ir a buscar y retirar a los niños de la escuela, del jardín, compartir momentos también con ellos, de juegos que muchas veces son como muy acotados y muy poquitos y que de hecho, digo, muchas veces hay reclamos, ¿no? Reclamos de mi niño más grande de esto de que los fines de semana no se trabajan, entonces dentro de su lógica no entiende que la mamá el día domingo o el día sábado no esté en la casa, pero también digo compartir esto, digo, en la medida en que podemos, lo puedo llevar a determinadas actividades también, también lo invito y que comparta conmigo estas actividades y que conozca un poco también las tareas y las actividades de su mamá. Para mí es una enorme responsabilidad ser legisladora nacional, pero fundamentalmente ser militante política, ¿no? O sea, digo, creo que también en ese contexto y en ese marco, Ur, hay un montón de condiciones, identidades que a nosotras, a nosotres nos marca como personas, como sujetas políticas y que tiene que ver con esto, ¿no? De autopercibirnos todo el tiempo como militantes. Bueno, y en este rol que vos llevas muy bien, la manejas bastante, digamos, que siempre estás muy lúcida, muy espléndida con la administración de la energía, tiene que ver con esto, digamos, el acompañamiento también que por ahí una mujer política tiene del lado de la familia. Yo por ahí veo que Beltrán, lo veo más a él, que es el más grande. Benicio es el más grande. Ah, sí, Benicio. Benicio es el más grande, el más chiquito es Beltrán. Bueno, Benicio, pasa que se confunde, ¿no? Los dos Benicio, claro. Beltrán, bueno, es entendible. Y uno de ellos fue, transitó una campaña tuya, digamos, vos gestándolo y hiciste la campaña con él internamente, digamos, sí. Que también todo un proceso del cuidado, de estar cumpliendo los roles políticos. ¿Cómo se vive eso, digamos? ¿Cómo lo viviste vos? Bastante vertiginoso. No voy a, digo, en esto no voy a mentir ni a disfrazarlo, ¿no? Porque significaba en algún punto también ser mamá primeriza, con toda la expectativa que también hacia nosotras nos genera, ¿no? La posibilidad de maternar y a su vez atravesar una campaña política. Digo, yo cuando fui candidata por primera vez estaba transitando un embarazo de 8 meses, inmediatamente tuve que parir y digo,
pocos días del parto, darle continuidad a muchas actividades que hacían propiamente a la campaña electoral. Digo, más allá de eso, me parece que también es importante poder sostener que cuando uno atraviesa una campaña electoral, también lo atraviesa rodeada de compañeros y de compañeras que respaldan, que acompañan ese proceso y sobre todo también uno se siente acompañada, es decir, la maternidad tuvo esa doble conjugación, ¿no? de dedicarle un tiempo a ese niño, pero a su vez atravesar una campaña y ni que hablar, transitar también la primera etapa en la Cámara de Diputados de la Nación, donde los 2 primeros años como diputada nacional, Benicio en particular compartió conmigo viajes, muchas veces sesiones, reuniones. Entonces digo, es como compatibilizar eso, ¿no? Lo político, pero también lo personal. Y déjame decirte que digo, esta cuestión de poder maternar y de poder ejercer la política, lo hacemos mayoritariamente en un 99% las mujeres. Es decir, digo, en la Cámara de Diputados vos no ves un varón que esté desempeñando su tarea como legislador y a su vez, digo, teniendo, digo, el rol de papá. Digo, las mujeres, las diputadas, son las que se desplazan muchas veces de sus provincias con sus hijes justamente para poder compatibilizar ambas tareas y ambas funciones. Y en este proceso que vos hiciste, digamos, ¿cómo ves la mujer en la política? Viste que hay un proceso de transformación, hay un canal de transformador, de que la participación hoy es mucho más activa que años atrás, una mirada tuya amplia, digamos, de Lucila Massini. Sí, sin duda que ha crecido enormemente la representación y la representatividad de las mujeres en el plano de la política. Y creo que también eso se lo debemos a una gran figura política nacional y hasta internacional, ¿no? Como es la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Quienes nos sumamos a la política, quienes nos sumamos a militar, coincidimos, ¿no? de qué manera nos ha marcado nuestro transitar en la política y sobre todo también es el reflejo de alguna manera del coraje, de la firmeza que una mujer, que una persona tiene que tener en política. Creo que nos falta, sin lugar a duda, poder conquistar otros espacios y que muchas veces nosotras lo hablamos, inclusive cuando discutimos el cupo laboral trans, que decíamos, ¿no? Esta cuestión de el camino y el transitar que significa y que implica también que las diversidades, que las personas trans puedan también tener esa representatividad. Bueno, esa representatividad se construye, ¿no? Muchas veces durante muchos años, que precisamente digo en el día de ayer, creo que se cumplían años de las primeras mujeres que han sido legisladoras nacionales y que lo han sido a partir de una decisión de representación desde el peronismo. Digo, las primeras legisladoras nacionales fueron legisladoras peronistas y cuando todavía no teníamos esta marea, de alguna manera, de conquista de derechos, de organización popular, que creo que sin duda eso le da una musculatura y una representatividad con mayor firmeza. Estamos convencidos que ese es el camino y que muchas veces, digo, en todas estas etapas de conquistas hay otras que aún nos falta por lograr, que implica muchas veces poder contar con compañeras efectivamente en la toma de decisiones, en lo que comúnmente a veces llamamos las mesas chicas, ¿no? Que siempre las definiciones las terminan asumiendo, ¿no? Los varones de la política. Bueno, ese armado, esa construcción, esa representatividad, yo no tengo duda que lo vamos a lograr siempre desde las luchas colectivas, digo, desde las individualidades o desde los nombres propios. Me parece, digo, que nos quita fuerza y representatividad. Siempre que conquistamos algo, siempre lo hicimos
con un camino claro y preciso, pero en conjunto, ¿no? Juntas pero no revueltas. Bueno, hablaste de una persona fundamental, creo que a las dos compartimos ese nombre, pero no vamos a entrar todavía en eso. Vamos a hablar de Lucila, docente. ¿Ejerciste en algún momento la docencia? ¿Cómo te sentías en ese plano, digamos, como docente, recibida de la universidad pública? Un lugar donde también mucho se cuestionó, digamos, esto de lo público. Sí, y que incluso en la actualidad se cuestiona mucho, ¿no? La representatividad y el valor que tiene la educación pública también para la formación de un montón de pibes y de pibas. Sí, efectivamente, digo, posterior a una crisis tan fuerte que tuvo nuestro país, allá por el 2001, finalizo mi quinto año, me traslado a la ciudad de Resistencia, en el año 2002 empiezo a cursar la carrera de Ciencias de la Educación, me recibo en el año 2008 y inmediatamente, fíjate vos, estas cosas de la vida y sobre todo también entiendo que no es casualidad, sino siempre hay una causa que permite generar estas oportunidades y por aquel entonces teníamos a un Estado presente que efectivamente generaba posibilidades y oportunidades. Y quiero remarcar esto y sostener esto porque me ha tocado, digo, recibirme en el 2008 y en ese mismo día que yo me recibo, automáticamente nosotras con un grupo de compañeras participamos de una entrevista laboral, es decir, me recibí y automáticamente ya tuve la posibilidad y la oportunidad de tener un empleo, de tener un trabajo y que significó ser parte también del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo como tallerista, con un montón de pibes y de pibas de 18 a 24 años que no habían terminado sus estudios formales, tanto primarios como secundarios, y que nos permitía de alguna manera participar de estos talleres que promovían, ¿no?, la terminalidad educativa, pero sobre todo también con una orientación vocacional. Así que como primer trabajo fue incorporarme al programa joven, al programa Jóvenes, pero también digo poder ejercer en un colegio de la ciudad como asesora pedagógica, acompañando esos procesos pedagógicos y didácticos tanto de los docentes como de los estudiantes al mismo tiempo y que nos permite también pensar la educación desde una lógica también popular, desde una lógica transversal y poder gestar diferentes iniciativas desde el plano estrictamente escolar. Lo que sí me queda pendiente es tener el privilegio y el orgullo de poder dictar clases con un grupo de pibes y de pibas. Creo que es algo que me queda ahí pendiente y que tengo mucho deseo. Cuando pienso en el ejercicio de la docencia, siempre lo pienso, digo, desde un lugar de representatividad en las escuelas más populares, ¿no? En las escuelas de las barriadas, donde claramente entiendo que hay un trayecto y un camino por recorrer y que uno puede aportar muchísimo en ese saber y en esa trayectoria educativa de un montón de estudiantes. Bien, me encantó, digamos, porque siempre estuviste trabajando en equipo, nunca enfrente del aula, que es lo que te queda pendiente. Hoy hablaste de una persona muy particular, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo la ves vos como líder política? ¿Qué lectura tenés vos como Lucila, como trayecto de esta lideresa política que tenemos, que seguramente a muchas de nosotras nos marcó un camino junto con Néstor? Sí, en el plano personal, pero por supuesto que es estrictamente político, ¿no? Creo que hay una enorme generación de compañeros y de compañeras que nos sumamos a la política precisamente con las figuras de Néstor y de Cristina. Desde lo femenino, ¿no? Yo siento un profundo orgullo y admiración hacia su figura política y sobre todo también el camino que ha marcado, insisto una vez más, no solo en el país, que ha dejado
huellas en un montón de argentinos y de argentinas, que ha dejado huella en nuestra historia. Creo que con el diario del lunes vamos a aprender a reconocer, ¿no?, el legado y la significancia que dejó en el pueblo, ¿no?, el kirchnerismo, Néstor y Cristina, y que en ese plano, ¿no?, de su enorme representatividad política como conductora y líder de nuestro espacio, no solo es un faro para quienes hacemos política en Argentina, sino también es un faro en términos mundiales. Muchas veces tenemos como un cierto déficit, ¿no?, de vapulear mucho figuras que son representativas de nuestro país y sin embargo en términos internacionales son reconocidas y son revalorizadas. Creo que definitivamente Cristina es una de esas figuras políticas que ha pensado no solamente en los argentinos y las argentinas, sino también en la construcción latinoamericana y en la construcción de una región mucho más fuerte y más unida para poder pensar en el desarrollo y en el crecimiento de cada uno. Estuviste en el proceso de legislaciones importantes para grupos de personas y poblacionales, como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. ¿Qué se siente ser parte de esa transformación histórica de personas o de grupos que estuvieron por muchos años sin ese reconocimiento de derechos de matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, una identidad jurídica? ¿Qué fue para vos ser parte de ese camino histórico? Viste que hoy se habla mucho de la palabra histórica, ¿no? Pero fue un proceso histórico. ¿Cómo lo resumís en pocas palabras, ese transitar tuyo interno votando esas legislaciones maravillosas? Bueno, a mí me parece que ahí lo que vos mencionás, Ur, tiene que ver con esto, ¿no?, de poder revalorizar el rol militante y también el rol institucional. Digo, tenemos un legado, tenemos una historia, como bien vos lo decís, pero sobre todo también construimos en base a la memoria, ¿no? Me ha tocado ser parte, digo, desde la militancia, de poder acompañar y de poder ser parte de un proyecto político cuando se votó la Ley de Identidad de Género, de matrimonio igualitario. Sé que Néstor en aquel entonces ha sido una figura indispensable para que estas leyes se puedan sancionar, pero sí me ha tocado, digo, votar la ley de cupo laboral trans, me ha tocado votar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en las dos oportunidades, ¿no?, en la que hemos obtenido media sanción en diputados y que después finalmente a los años hemos tenido la posibilidad de sancionarla definitivamente. Y la verdad que uno se pone a pensar, y que creo que también queda en la memoria, ¿no?, de un montón de colectivos, de pibes y de pibas que se sumaron a esta militancia y a la necesidad de ser parte de una discusión que no era estrictamente política, ¿no? Yo creo que está ahí asociado con una discusión política y social. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, trascendió las puertas y las paredes del Congreso de la Nación para que efectivamente podamos identificar la popularidad e identificar también esa masividad y esa gran marea que en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, podíamos ver que nos encontrábamos para poder respaldar y defender una ley que era tan importante para un montón de personas gestantes y de mujeres que lo necesitábamos. Pero también digo, el cupo laboral trans nos permite también poder pensar en un Estado que efectivamente garantice derechos. Digo, creo que la militancia, muchas veces lo discutimos entre nosotras o intercambiamos ideas, que tiene que ver con eso. Digo, estas discusiones no se terminan en la promulgación o en la aprobación de una ley. Creo que todos los días tenemos que intentar, ¿no?, que estas leyes que son tan inclusivas y tan participativas puedan efectivamente
cumplirse y que la sociedad entienda también el correlato que tiene y la importancia que tiene para la vida de un montón de personas. Y me parece que esa es la tarea más importante que nos queda después de haber sancionado las leyes, ¿no? De esa militancia constante y permanente, y que sé que también desde tu lugar, Ur, todos los días de tu vida intentás también de poder garantizar y aplicar efectivamente una ley que yo entiendo que es de reparación para las personas trans. Así, bueno, ahí no, porque si no me va a emocionar mucho. Actualmente, esto es muy corto, porque es un ciclo de entrevistas muy cortito, digamos, ¿qué puedes contarnos del nuevo proyecto de Primero Resistencia? Lo que puedas contar. Primero Resistencia es un espacio, Ursu, que lo venimos construyendo con un grupo de compañeros y de compañeras, de militantes, de vecinos, de vecinas, de diferentes sectores, de diferentes vertientes políticas, donde pensamos y creemos que definitivamente podemos construir una ciudad representativa y una ciudad colectiva. Lejos de acentuar muchas veces en procesos estrictamente electoralistas, nosotros creemos que es una construcción que tiene y debe perdurar y que va a perdurar, justamente porque lo que buscamos es esa representatividad, ¿no? De poner conceptualmente el acento y el eje en primero Resistencia y sobre todo también construir una ciudad del futuro, ¿no? No es para el ahora, para lo inmediato, digo, más allá de que por supuesto queremos competir electoralmente y entendemos que tenemos las condiciones para poder hacerlo, queremos que sea un espacio que pueda representar a nuestra identidad como resistencianos y resistencianas, así que bueno, estamos en ese camino de construcción. Opinión sobre suspensión de la ley Micaela, actualmente es promulgado, digamos. ¿Qué opinión tenés de eso? Para mí es un enorme retroceso en nuestra democracia, más aún cuando sabemos y entendemos que desde la gestión provincial y de diferentes áreas del Ejecutivo provincial vienen promoviendo la posibilidad de pensar un Estado con perspectiva de género. Creo que fundamentalmente, más allá de haber suspendido esta capacitación que es tan importante para quienes tomamos la decisión de representar al pueblo chaqueño, al pueblo argentino en cada una de las localidades, creo que más allá de esa suspensión tenemos la responsabilidad y la obligación política y moral de poder presentar la constancia y el certificado de capacitación, porque creo que formándonos con perspectiva de género podemos construir una ciudad mucho más inclusiva y más justa, y que por eso también se piensa en las leyes, ¿no? Para poder dotar de previsibilidad y no de regresividad. Entonces, me parece que es un retroceso enorme en un año tan importante para los destinos de nuestro país, de nuestra provincia y de cada uno de los municipios que hayamos sacado o suspendido, digamos, esta capacitación. Bueno, quedaron muchas cosas más en el tintero que seguramente nos vamos a reencontrar en otros espacios. Esto es otra entrevista, es muy corto, pero creo que hemos transitado una Lucila Massín que seguramente la gente que lo está viendo no conocía. Pequeño, hay mucho más de Lucila Massín que en este ser. Así que muchísimas gracias, Lu, por gringa, como te digo, por permitirte estos 25 minutos de poder compartir con nosotros este pequeño espacio de entrevista, de que la gente te conozca un poco más y de poder también llevar este momento de conocernos un poco más también y de transitar en la pantalla de Chaco TV, un canal que lo ve todo el Nordeste. Y que seguramente alguien que va a estar por ahí te va a decir, mira, me interesa, me gusta lo que dice. Así que yo muy agradecida y gracias por aceptar esta mini entrevista. Gracias. La verdad que me sentí muy cómoda. Sabes que nos une muchos años de amistad y que te quiero enormemente y que te respeto muchísimo. Así que, bueno, agradecerte por este espacio y celebrarlo sobre todo para poder también entrar en la vida de las familias chaqueñas y que podamos
generar estos espacios de conocernos y sobre todo también de aprovechar estos minutitos para charlar un ratito con vos. Así fue Lucina Massín, que pasó en este programa Con Todo y Diversidad. Nos estamos viendo en la próxima entrega en Con Todo y Diversidad.